ustedes como siempre, hoy en especial a esta emisión número 777, tercia de 7, casi el agente 0077, 777 de Cantinflas, ¿se acuerdan? Bueno, pues yo sí. Bueno, ¿qué tenemos hoy en Política a la Mexicana de este lunes 11 de noviembre 2019 desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, para el mundo? ¿11 o 12? 11 bueno, desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, para el mundo. ¿Y en qué estará pensando nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que definitivamente no piensa en México? Simplemente piensa en su ideología, en sus planes expansionistas, quiere ser el líder del eje de países socialistas de América Latina, y hoy, después de la renuncia por golpe de Estado, o vayan ustedes a saber la causa, pero es que ya había cumplido su ciclo Evo Morales como presidente de Bolivia, con una elección ganada en las urnas, la primera democrática, la segunda por reelección, la tercera por reelección, modificando, metiéndole mano imprudente y brutal e ilegalmente a la Constitución de Bolivia, y ahora que iba por la tercera, o fue por la tercera más bien, con el mismo truco inconstitucional, pues le echaron abajo las protestas, ya no lo querían como presidente, y el señor se había enamorado del poder, se engolosinó y pues cayó. El ejército mismo, por eso le llaman que es un golpe de Estado, le pidió la renuncia para pacificar allá conflictivo asunto que vivía e invadía a todo Bolivia. Y pues el gobierno de México inmediatamente se le tiró la yugular a la Organización de los Estados Americanos. Esto lo hizo el presidente López Obrador a través de su canciller Marcelo Ebrard. Criticaron a la OEA por haber permanecido indiferente a la caída de Evo y por no pronunciarse en tiempo y forma, y anunciando, amenazando con que van a pedir una revisión de la actuación de la OEA, porque sus mismos estatutos indican que debe precisamente cuidar que no sucedan estos albazos en los gobiernos latinoamericanos. Pero la historia es larga y triste de contar, porque finalmente el gobierno de México, hoy mismo en la mañanera, por órdenes de López Obrador, Ebrard ofreció asilo político a Evo Morales y a todos los funcionarios de su gabinete que quisieran. Ya parece que hay unos 20 refugiados en la Embajada de México allá en La Paz, en Bolivia, la capital boliviana, y Evo ya aceptó venirse a México. Le van a enviar un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, va a venir con todo pagado, como huésped, con alimentación, vigilancia y todo pagado por México por cuestiones simple y sencillamente humanitarias, aclaró puntualmente Marcelo Ebrard. Y las condiciones que está viviendo Bolivia, donde está en juego y peligra la vida, la integridad del presidente, el expresidente Evo Morales y de su familia. Un hombre que llegó al poder como muchos que ofrecen, el pueblo, el electorado les cree y finalmente le fallan al pueblo. Sobre todo quienes buscan eternizarse en el poder, y eso fue lo que le pasó a Evo Morales. No había otra salida más que esa, que el ejército le dijera: comes y te vas. La misma policía boliviana también se rebeló contra el presidente y lo obligaron a presentar esta renuncia, que ya se maneja como golpe de Estado. Lo que no se ha confirmado, por supuesto, es si precisamente en un golpe de Estado son los mismos militares los que se erigen
como gobernantes, y en este caso no ha sucedido hasta el momento esta situación en Bolivia, que en vista de que renunció todo el gabinete, pues no hay de momento quien lo supla interinamente a Evo, y la vicepresidenta del Senado es la única que no renunció, y ella va a asumir interinamente la presidencia de Bolivia, y el próximo miércoles 13, va a decidir el Congreso quién cubre el interinato, con la la condición de convocar a elecciones presidenciales, y seguramente para renovar también el Congreso de la Unión, que era de mayoría en favor de Evo Morales. Y pues tantas cosas que se han dicho y que se seguirán diciendo, por supuesto, en torno a esta noticia que voló cual reguero de pólvora, y que no hay explicación lógica más que la que se sabe, la que se entiende, que a Evo se le desbordó la ambición del poder, y sencillamente pues le dijeron basta, y el ejército, como garante de la seguridad nacional, hizo lo que debía hacer. No se prestó, toleró muchos atropellos a la Constitución, pero en esta vez dijo basta, y hasta aquí llegas. Por supuesto que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se notaba molesto, porque como líder del eje de países socialistas latinoamericanos que ya se siente o que quiere ser, pues no le pareció que le votaran a Evo Morales y que él no pudiera impedirlo. El problema aquí, decíamos, que qué necesidad hay de que el presidente López Obrador, por defender sus tendencias izquierdistas, socialistas, pues esté metiendo a México en un conflicto con el país vecino, y el presidente Donald Trump, que como a él se le guisa aparte, son impredecibles, no sabe uno con qué van a salir. ¿Y cuál será? Esa es la pregunta. ¿Cuál será la respuesta de Donald Trump? ¿Qué reacción va a tener? Quizás se dé por bien servido haber derrocado a Evo Morales, porque no hay duda que tuvo metidas las manos ahí Donald Trump, Estados Unidos. Pero ¿cuál va a ser la reacción de esta protección que López Obrador le está dando a Evo Morales para evitar que lo aprendan? Porque había orden de aprehensión, tiene una acusación por fraude electoral y otros que por supuesto le van a salir, pero ahora resulta que en el asilo México será el que determine el grado de responsabilidad o inocencia de Evo Morales en esa acusación que tiene allá en Bolivia. Y pues, adivinaron, no le va a resultar ninguna responsabilidad. Lo va a exonerar el gobierno, las instancias del gobierno de México, no hay duda. Quizá el INE pues haga su papel, el Tribunal Electoral, pero con eso que los tiene amenazados el presidente, que no quiere los contrapesos institucionales, recuerdan lo que ha hecho con todos, y ahorita le quiere rebajar el periodo de presidente, de consejero presidente del Instituto Nacional Electoral a Lorenzo Córdoba Villanelo, que debía salir hasta el 2023, algo así, y ya tiene que dejar el cargo el año próximo, porque así lo ordena, y la mayoría congresista, pues ya lo dijo Mario Delgado, este es el Congreso del presidente, entonces hacen lo que el presidente les ordena. Pero aquí la clave, independientemente de lo que el presidente haga con su absoluto poder de ejecutivo, de este caso del conflicto político, electoral, gubernamental de Bolivia, pues habrá que ver cuáles son las consecuencias que podría traer esto en la relación bilateral México-Estados Unidos, porque pues no es cosa fácil, no es cosa simple
Y uno se pregunta, ¿por qué Evo no escogió irse a la Cuba de los Castro? ¿Por qué no escogió irse a la Venezuela de Maduro? ¿Por qué no escogió irse a la Argentina próximamente de los Fernández? No, porque no es tonto, ¿verdad? Sabe la inestabilidad que están viviendo esos países y seguramente Cuba le dijo, no, pues acá no vengas por favor Evo, ni lo insinúes, porque ya nos tiene pisados del cuello Donald Trump y nos va a seguir apretando el cuello económico, financiero, como los ha tenido cuando Obama hubo por ahí acercamientos que indicaban una mejoría extraordinaria en las relaciones Cuba-Estados Unidos, pero llegó Donald Trump y le echó abajo algunas, y la rebelión de los Castro, bueno, del que queda Raúl, pues resulta que las cosas siguen enfriándose, esas relaciones Cuba-USA. Pero México es lo que nos interesa, nos debe interesar, y en este caso decíamos, a ver qué pasa de aquí, ya en estos momentos, a ver qué está haciendo, qué está opinando el presidente Donald Trump con este asilo político que por razones humanitarias le ofrece México por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador al depuesto presidente de Bolivia, Evo Morales. Interesante, por supuesto, no hay que perder de vista esto, está en juego la estabilidad económica, sobre todo el desarrollo de México por las medidas que pudiese aplicar el presidente estadounidense Donald Trump contra México por su solidaridad con un país, con un presidente socialista que pues también nada demócrata, como llegó diciendo que iba a ser cuando ganó por primera vez y en defensa de sus hermanos indígenas, pues hasta de ellos se olvidó, porque también los salió traicionando, y hoy el chirrión se le volteó por el palito. Y no quedará impune el crimen del diputado Juan Carlos Molina Palacios. ¿Dónde he oído eso? Siempre que hay un caso como estos, que hay que aplicar la justicia, que hay que investigarlo y perseguir y atrapar y procesar a los culpables, es lo primero que se le ocurre a nuestros representantes gubernamentales, tanto del Poder Ejecutivo como del Judicial y del Legislativo. Y la ejecución de Juan Carlos Molina Palacios, un hombre progresista, líder campesino de la CNC priista, que ya había, por cierto, dado un paso al costado para declararse diputado independiente y no priista plurinominal, y también pues cañero, sembrador de caña, allá para los ingenios El Modelo de Cardel y otros del Rumbos, y también un gran productor ganadero de la raza cebú, ganador de premios a nivel nacional, internacional, incluso en Miami lo declararon huésped distinguido precisamente por esa visión progresista que tenía, pero que pues tuvo sus inquietudes siempre buscando la justicia, tuvo problemas con el gobierno de Cuitlavo García Jiménez, concretamente con el secretario de Ciudad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, a quien exhortó, exigió, le pidió que se presentara al Congreso del Estado para que explicara a esa soberanía el proyecto, el programa de seguridad elaborado, establecido para este convulsionado Veracruz. No fue, y por el contrario dicen que le mandó un mensaje ahí que dejara de estarlo molestando. Es más, ya ni el teléfono le contestaba. Esto lo declaró el propio extinto Juan Carlos Molina Palacios en su momento. También tuvo diferencias con el secretario de gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, cuando aquel frustrado doble desafuero de
el fiscal carnal de Miguel Ángel Linares, Jorge Winkler Ortiz, para llevarlo a previo juicio político, y que Molina Palacios operó para que muchos diputados, incluso de Morena, no votaran por ese juicio político contra Winkler, y también ahí tuvo serias diferencias con el secretario de gobierno Eric Patrocinio Cisneros Burgos, que no dejó de advertirle que pues se las guardaban, ¿no? Pues, no estamos insinuando siquiera que pudieron haberse ellos quienes pagaron para asesinarlo, pero pues si no demuestran lo contrario, bueno, pues ahí queda ese antecedente que están citando quienes conocieron de cerca a Molina Palacios sobre los enemigos de verdad y los enemigos de mentiras que pudo haber tenido, entre ellos estos dos altos funcionarios del gobierno de Cuitlavo García Jiménez, que pues también salió de inmediato: este crimen no quedará impune. En Veracruz se acabaron los crímenes impunes, y ya dijo que viene Durazo, dijo Cuitlavo que viene Durazo a reforzar la investigación. Pues Durazo, ¿qué? Durazo no compone ni donde se acuesta, no resuelve nada. Lo sabemos, del fracaso de la Guardia Nacional. Habla mucho y muchos términos y se acomoda acá, el clásico jilguero, pero hasta ahí nada más. ¿Qué va a venir? Seguramente ya se ve, ya se siente cómo están tratando de manchar la memoria de Juan Carlos Molina Palacios, una especialidad pareciera que de Morena, porque lo mismo están haciendo allá con la familia Levarón, allá en Sonora, Chihuahua. Ya les están sacando una serie de cuestiones, gente de trabajo, gente progresista, como lo ha demostrado, son exportadores de muchos productos a su nación de origen, Estados Unidos, abastecen también el mercado mexicano, pero en fin, que cuidadito, y se mete usted con el poder absoluto, porque se corren estos y más riesgos, por supuesto. Así es que pues no va a quedar impune, ya dijo el mismo gobernador. En Morena todo el morenismo se soltó, desde el Palacio del Congreso del Estado, a comprometerse todos los que fueron compañeros legisladores de Juan Carlos Molina Palacios, a exigir y apretar a que se llegue a la resolución que ponga en claro quiénes los asesinos intelectuales y los asesinos materiales del diputado, el extinto diputado, productor agropecuario Juan Carlos Molina Palacios. Pero donde he oído eso, ya es común que se laven las manos, que nos den, supuestamente creen, atole con el dedo y terminan dándoselo ellos, porque vemos en los índices las estadísticas de credibilidad que se le tiene en Veracruz al gobernador Cuitlavo García Jiménez. Anda por las de Caín, vaya, está pasando las de Caín en ese y otros aspectos, y en víspera esto del primer informe de gobierno, donde presume, les decíamos, que es el primer gobierno estatal honesto que ha tenido Veracruz, y está pagando unos guardaespaldas de 30 millones de pesos anuales. Si esa es la honestidad, si esa es la austeridad republicana, pues ¿qué será la corrupción en todo su esplendor? Y lo pidió Sonora. La gobernadora de Sonora, les platicamos, Claudia Pavlovich, pidió la intervención, la ayuda, el apoyo del buró del FBI estadounidense para investigar la ejecución del terrible ataque terrorista contra los Levarón, con saldo de 3 mamás muertas y 6 niños también, 9 en total, más 6 lesionados. Y recuerdan cómo ni siquiera la Procuraduría General de la República había atraído el caso Levarón, porque ese era del fuero común
cuando las armas que se utilizaron son de uso exclusivo del ejército y hasta superiores, y por ese hecho, por solo y el impacto de la tragedia, debió la Fiscalía General de la República atraer, ¿no? Pero como ahí gobierna el PRI, pues entonces no pueden intervenir cuando es obligación hacerlo sin ver colores partidistas, ni tampoco la defensa heroica, así la llamaremos, que han hecho la propia familia Levarón, que ha cuestionado la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador al grado de decirle que hable menos y haga más. Esto fue más que suficiente. En lugar de decir el presidente voy a cumplir como presidente con todos los mexicanos sin excepción y las críticas son gajes del oficio, y no, se ofendió y no lo está. Pero pues afortunadamente tienen la doble nacionalidad y de Estados Unidos están apretando al presidente. Y esto de que fue Claudia Pavlovich la que pidió primero el FBI, podríamos decirlo como lo comentamos el sábado, cosas de valores entendidos, pídelo tú para que ya nosotros nos vayamos atrás de ti, y ahora ya dijo el gobierno López Obradorista que sí, que va a trabajar el FBI, pero, ¿quién va a encabezar las pesquisas? Va a ser la Fiscalía de Sonora. Así lo dicen. El caso es que quieran o no, ya visto la ascendencia que Donald Trump tiene sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, de ahí lo que decíamos, que viene con esto de Evo Morales, pero por lo que toca al FBI ya está en México. Que no se va a tirar a fondo. ¿Cómo no se va a tirar a fondo? Sí, no puede trabajar al ritmo ni con los elementos que tiene la inteligencia mexicana, en este caso la Fiscalía de Sonora, porque pues ellos tienen elementos, tienen estrategias y equipos mucho más avanzados que los nuestros, y qué bueno que ojalá se defina qué pasó verdaderamente. Y ya ve, como decíamos, también quieren enlodar a Levarón, y si ellos supieran que tienen cola que les pisen, ténganlo por seguro que no exigieran que se investigue hasta las últimas consecuencias este ataque terrorista del crimen organizado que se le abona al cártel La Línea y al cártel de los Salazar, aunque ya dice el presidente y dice Alfonso Durazo Montaño que ya hay detenidos sobre el caso. A ver si es cierto y no vayan a resultar viles chivos expiatorios como suele hacerlo el gobierno los anteriores y todos los habidos y por haber. Pues los pueblos originarios mayas, les comentamos también brevemente el sábado, pues ya le pidieron al presidente López Obrador en su gira del fin de semana que los tome en cuenta, que les informen, que les platiquen el proyecto y qué avances lleva y cómo los va a beneficiar o los va a perjudicar, por supuesto, porque ya hay muchos de billete que ya andan comprando las tierras por donde va a pasar el trazo de ese tren, y que ellos lo desconocen todo, nomás por lo que escuchan, pero de ahí en fuera no saben nada, y que en consecuencia, bueno, pues le exigen que ser tomados en consideración. Y el presidente pues volvió otra vez. Antes estuvo por ahí por Quintana Roo, allí en una asamblea de reparto de apoyo, de ayudas, pues pidió que levantaran la mano, alzaran la mano quienes no estuvieran de acuerdo con el Tren Maya, nadie, y que levantaran quienes sí estuvieran de acuerdo, y todos la levantaron. Ahí está, para los conservadores, nuestros enemigos que nos chantajean con amparos, ahí está, aquí el pueblo manda. Pero en Yucatán le saltó la liebre con los pueblos originarios y ahí se comprometió a que sí va a realizar una encuesta, pero pues le aclararon que una encuesta no patito como las que acostumbra, sino una encuesta que la maneja el Instituto Nacional Electoral en los tiempos de Lorenzo Córdoba, y no cuando se vaya y haya puesto Morena a un consejero presidente a la medida. ¿Para qué? Para que manosee la consulta como las que ha realizado
el presidente para echar abajo proyectos como el aeropuerto de Texcoco. Así se la comentaron al presidente allá en Yucatán, porque ciertamente, y decíamos, ¿qué va a pasar con el tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec? Podría ser lo mismo. Tiene problemas en el Tren Maya a la altura de Chiapas por el Ejército Zapatista, y ya dijeron que no va a pasar por ahí porque va a hacer lo mismo que en Yucatán, que en Campeche y que en Chiapas y Tabasco, depredar sus selvas, despojarlos de sus tierras y hasta de sus costumbres y tradiciones, su cultura y todo lo que ellos aman, adoran y en lo que han vivido siempre orgullosamente. Pero los peros, ¿qué va a pasar? Ya dijo que ya está en marcha el proyecto ejecutivo del Tren Maya, y resulta que por ahí se comenta, lo puede usted ver en cebejara.com, que pues los empresarios están interesados en el Tren Maya, la iniciativa privada, pero como constructores, no como inversores. No quieren ellos ser operadores ni concesionarios de ese Tren Maya porque no le ven viabilidad, no le ven futuro. Y en cambio sí quieren ir a lo seguro, a la construcción, que le van a pagar, por supuesto, pero el otro no le entran. Y no sería que todo esto de la consulta que anuncia el presidente, no será que se está amarrando el dedo para en un momento dado salir con que el pueblo manda, y el pueblo dice que no quiere el Tren Maya y no se va a hacer el Tren Maya, para que vean cómo es mi gobierno de la Cuarta Transformación, que el pueblo manda, pues sobre el pueblo nada, todo dentro de la ley. Siempre presume, como decía don Benito Juárez García, que se suele compararse con él a cada rato, cuando que no, por favor, es un sacrilegio lo que comete López Obrador al compararse con Benito Juárez y hasta con el propio Francisco I. Madero, Morelos y el general Lázaro Cárdenas del Río, por favor. Y crece cual bola de nieve el rechazo a la imposición de Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que mañana estaría rindiendo protesta en el Senado de la República para tomar posesión de ese tan importante cargo. Bueno, pues ya ve que le acusan a Morena de haber hecho chanchullo, de haber aplicado los trucos priistas de dónde quedó la bolita, y en fin, una serie de situaciones ilegales acusan. Morena se defiende que no, que puede demostrarlo, por cada quien. El caso es que ya hay amparos promovidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para echar abajo la imposición de Rosario Piedra Ibarra, la hija de doña Rosario Ibarra de Piedra, y que no es imposición, que no es de nadie más que del presidente Andrés Manuel López Obrador, que decíamos sigue intentando copar los órganos autónomos, como es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para tener ahí a gente que haga lo que él dice y no lo que la ley y la propia Constitución y las reglas y las leyes y acuerdos internacionales sobre derechos humanos disponen. Este es otro problema en el que está metido el presidente, y que a no dudarlo, mañana, por sobre todas estas protestas y reclamos, y que no es Rosario Piedra Ibarra la persona indicada para ocupar esa importante posición de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, la van a imponer. Así está actuando Morena, al agandallaje, y pues esperemos, ya se agandallaron la elección, ahora falta que se agandallen la toma de posesión de esta dama
a quien, como a su hermano Héctor, también se le relaciona con él la desaparecida Liga Comunista 23 de septiembre, y que también ella no comulga con nuestro glorioso ejército mexicano. Según esto, ella afirmaría que fue el ejército el que desapareció a su hermano Héctor, aquella liga que secuestró y mató al empresario regiomontano Eugenio Garza Sada, y bloquean la Cámara de Diputados, organismos nacionales de campesinos de diferentes corrientes, empleados universitarios, pueblos indígenas y presidentes municipales. Bloquearon la Cámara de Diputados para que se hagan los ajustes necesarios en el presupuesto de egresos 2020 y les repongan, les retribuyan todos los recortes que por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador aplicó la Cámara de Diputados a diferentes programas, subsidios y todo lo que implica que los tienen contra la pared. Pero el problema también ahora es que el propio Morena está entrampado con el presupuesto de 2020, que no le alcanza lo presupuestado por los recortes que hicieron en diferentes rubros para orientar ese dinero sabido a los programas sociales electoreros del presidente Andrés Manuel López Obrador, y hasta este momento tienen un déficit de 80,000 millones de pesos, y de los cuales únicamente disponen de 40,000 millones. Le falta otro tanto, que dónde van a salir, imposible. Y ahora con estos reclamos, que también tendrían que contar con más recursos para poder reponer los recortes aplicados a las universidades oficiales, al sector el campo, a los pueblos indígenas y a los presidentes municipales, a los ayuntamientos. No hay tela de donde cortar. Y por cierto, que Morena solamente ofrece reasignar 5,000 millones de pesos de los 80,000 que en el papel les faltan para tener. Y cómo si están en esas condiciones el presupuesto de egresos 2020, cómo viene la diputada mediática Tania Cruz Santos de Morena a decir, a declarar, hoy fue noticia en varios medios, que va a promover allá en San Lázaro recursos para terminar el distribuidor vial que va a la zona portuaria, que está ese elefante blanco ahí frente a la central camionera sobre la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán. Bueno, pues eso vino a ofrecer cuando les estamos dando un panorama de lo que está sucediendo en la Cámara. Le van a decir, oye, tú, Tania, deja de andar hablando a lo loco, y pues lo primero, mira las universidades, mira a los indígenas, mira a los campesinos, mira a todos quienes presidentes municipales que están pidiendo, están exigiendo. Claro, los de Morena se dan por bien servidos, ellos no tienen problemas, se dan por bien servidos, que les recorten y les vuelvan a recortar. Total, si no cumplen, es problema de López Obrador y no de ellos. Pero así se la gasta nuestra diputada. Y hoy, la nota de hoy fue que, Carlos Loret de Mola, el sistema de Pemex está hackeado. Desde el fin de semana, me informan fuentes, muchos empleados no tienen acceso a la red, correos, etc. Aparentemente ha afectado la distribución de combustible. Hay versiones de que el gobierno no pagó el antivirus por la austeridad. Eso dice Loret. Otra información, otro Twitter de Darío Celis, un columnista. En estos momentos, Pemex está solicitando el respaldo de seguridad
para unos 10.000 equipos aproximadamente, porque hackearon su infraestructura informática y todo por suspender pago a proveedores de ciberseguridad, la austeridad republicana. Y ante esto consultamos con amigos petroleros. Todo esto, gran parte de esto lo comentamos en nuestra columna, que ya está en cebejara.com, precisamente, ahorita les damos más datos. Dice las fuentes que consultamos directamente en Petróleos Mexicanos, dice real todo, es realidad todo. Pemex está fuera de la red, nadie está conectado a internet. Trabajadores de tecnología de la información están tratando de aislar el virus y desinfectar los equipos. Los pagos pudieran ser retrasados. Además, todo lo que entra al sistema institucional está suspendido. Las máquinas afectadas pudieran perder la información que tenían almacenada. Esa es la versión que se da al interior, en las entrañas de Petróleos Mexicanos, y que Pemex de Rocío Nale García y de Octavio Romero Oropesa niegan terminantemente, como si se tratara de un secreto de Estado, o que simple y sencillamente les da pena que por la austeridad republicana que presumen les vaya a salir peor el remedio que la enfermedad. Es decir, esta situación va a tener consecuencias en la operación, en la administración, en la buena marcha de la empresa productiva, de la hoy empresa productiva del Estado. Les decíamos que ya está nuestra columna en cebejara.com. Ahí hablamos de AMLO va por Evo, le da asilo político, y qué dirá Donald Trump. Esa es la pregunta que sigue en el aire. ¿Estaría confirmando el presidente de México liderazgo eje socialista, el que decíamos que integran Cuba, Venezuela, Bolivia y Argentina ya próximamente? Todo lo ha manejado a través de Ebrard y le dieron duro a la OEA. Evo se engolosinó de poder y traicionó al pueblo que en él confió. Clásico dictadorzuelo. El ejército le pidió que renunciara así para pacificar al levantado país. Tras reelegirse fraudulentamente en tercera ocasión, tras 14 años de poder, hackean sistema Internet Pemex, que lo niega, y el personal lo confirma. Ejecutado el diputado Molina, todo Morena le descubrió sus virtudes. Ese es los temas de nuestra columna, que ya está en cebejara.com. Y por hoy, hasta aquí llegamos con la emisión número 777. Nos suena como cantinflescamente o como a cuestión de inteligencia gubernamental política, de política a la mexicana, por cierto, políticamente hablando, de este lunes 11 de noviembre de 2019, desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, para el mundo. Dios mediante, mañana martes 12, por aquí estaremos, pero si hay algo antes de interés, por supuesto que como siempre volveremos para compartirlo con ustedes, y también como siempre, una vez más, mil gracias por seguirnos, mil gracias por acompañarnos, mil gracias por compartirnos. Soy Cebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.